Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien y le damos bienvenida a esta comunidad de líderes de datos, en la cual hemos preparado para el día de hoy un webinar muy especial para ustedes, un tema muy relevante que hoy, tema que está cambiando mucho, y para eso hemos invitado a Giovanni Segura. Giovanni Segura es ingeniero industrial con más de 13 años de labor profesional en auditoría, gestión de riesgos, control interno, compliance y operaciones, y ha liderado una serie de proyectos estratégicos que han impactado la eficiencia operativa y han mitigado riesgos organizacionales. Bueno, sin más que decirles, le voy a dar paso, en todo caso, a Giovanni para que él mismo se pueda presentar y en todo caso podamos comenzar este webinar. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, buenas noches, donde se encuentren. Básicamente, este es un webinar sobre datos personales, pero relacionándolo datos personales tanto con la normativa como también con la seguridad de la información, para que ustedes puedan entender el funcionamiento y qué significa esto, no solamente desde el contexto de la normativa, desde un reglamento o desde una ley. Voy a empezar a compartir mi pantalla, básicamente la presentación. Me avisan si pueden ver, por favor. Sí, se puede. Perfecto. Ahora, básicamente empezamos con protección de datos personales. Como se indicó, este webinar sobre la protección de datos personales en el Perú está enfocado en la ley 29733. Hoy conoceremos los principios fundamentales de esta normativa, las obligaciones de quienes tratan nuestros datos y los derechos que nos asisten como titulares, así como las mejores prácticas para salvaguardar la seguridad y confidencialidad de la información. En sí, antes de ir entrando a lo que son datos personales, vamos a ver un tema, una retrospectiva de lo que está pasando a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel regional también, o a nivel de las empresas, básicamente, para enfatizarlo. ¿Qué está ocurriendo? Los principales desafíos y riesgos de los temas arraigados a datos personales. El cibercrimen, las violaciones de datos, el uso indebido. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, robo de identidad, que te estén llamando de otras empresas, que te estén extorsionando, que tengan tus datos personales para poder sacar préstamos, para poder hacer miles de cosas o hacerse pasar por ti es muy preocupante a nivel mundial, a nivel Perú. Y como estamos viendo cómo está ahorita la criminalidad, ustedes tienen que preocuparse también por qué empresa o cómo se le está manejando sus datos personales, dado que si ustedes dan estos datos personales, ya sea a cualquier persona o ponen sus datos personales en cualquier link, pueden ser... puede ser riesgo de que vulneren sus datos personales y se hagan pasar por ustedes, como también pueden robar esta información y puedan estar haciéndose pasar por ustedes para pedir otro dinero, para poder requerir préstamos como ya indiqué, o también para poder hacer uso de sus datos en diversos links de la web. Ahora, básicamente, ¿qué son los datos personales para nosotros? Un dato personal, ¿qué cosa es? Es toda información que nos identifica o hace identificable a una persona. Por ejemplo, el DNI, el RUC, la dirección de domicilio, nuestro correo electrónico, una huella digital, el ADN, etcétera, hasta las imágenes. Por ejemplo, cuando vamos a un centro comercial y están grabándonos, ese es nuestro dato personal. Hay muchas personas que, por ejemplo, o muchos estos TikTokers, YouTubers que empiezan a grabar, decir, mira esta persona tal, cómo está vestida, mira qué están haciendo, mira, vamos a entrevistarlo. Desde el momento en que nos entrevistan y nos están enfocando, nuestra imagen, nuestra cara es un dato personal y nosotros, como indica la ley, tenemos que dar el consentimiento para que hagan uso de nuestro dato personal, porque si no estarían vulnerando nuestros datos personales y nosotros podemos darnos en el derecho de hacernos respetar o que les pongan una multa a esta persona. Ahora,
estos datos personales, ¿en base a qué, a qué se engloban? ¿Quién los rige? ¿Qué normativa hay? Bueno, para eso está la ley número 29733, la ley de protección de datos personales, el reglamento de la ley de protección de datos personales y directivas de seguridad de la información administrada por los bancos de datos personales. Ahora, esto de acá es nuevo en el Perú, sí, es una parte de compliance o cumplimiento normativo, como se refiere, pero viene también desde Europa, viene desde España. En España ya está muy arraigado el tema de datos personales. Allá al oficial de datos personales se le llama delegado de protección de datos personales y las multas son mucho mayores por vulneración de datos personales. Inclusive en la época del COVID colocaron una multa por vulneración de datos personales en Perú a un hospital porque se había filtrado los nombres de las personas que tenían COVID sin su consentimiento. Este reglamento que también indico acá, había un reglamento preexistente. Ahora, ya en noviembre del año pasado, se publicó un nuevo reglamento de la Ley de Datos Personales. Vamos a hablar de eso en otras diapositivas, pero también está en este webinar. Ahora, como venía indicando, nosotros tenemos derechos para nuestros datos personales. ¿Qué derechos tenemos? Nuestros derechos, para así simplificarlo, son los derechos ARCO. ¿Qué significa ARCO? Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Son el conjunto de derechos a través de los cuales la Ley de Protección de Datos Personales garantiza a las personas el poder de control sobre sus datos personales. ¿Qué significa acceso? Averiguar de qué forma están siendo utilizados nuestros datos personales. Rectificación, actualización, inclusión. Permite actualizar, incluir y rectificar sus datos personales. Cancelación o suspensión. Solicita la cancelación o suspensión de sus datos personales a cualquier empresa que las tenga. Derecho de oposición. Me opongo al tratamiento de mis datos personales en cualquier momento. Vamos a, vamos a poder trasladar esto a un ejemplo de una empresa. Por ejemplo, una empresa telefónica. Le doy mis datos personales y digo, yo vivo en tal dirección, este es mi número, este es mi número celular para que me contacten, este es mi correo, tengo tantos años, tengo dos nombres, vivo en tal dirección, etcétera. Estos datos personales son administrados por estas empresas, pueden ser telefónicas, pueden ser de cualquier tipo de rubro, pero está en su deber que estas empresas protejan nuestros datos personales, porque como ustedes saben, se filtran estos datos personales y después estamos recibiendo llamadas. Señor, le vengo a ofrecer tal plan, tal paquete, tal servicio, pero señorita, ¿usted cómo puede tener estos datos personales? No, es que somos del grupo tal o de la empresa tal que tenemos también un holding, somos empresas asociadas y nos ha pasado, pero señorita, yo no estoy, no he dado mi consentimiento de que ustedes tengan mis datos personales. Solamente la empresa para la cual yo di mis datos personales, ella puede contactarme. Ustedes no de estos aprovechan y eso es una vulneración de los datos personales. Entonces, nosotros podemos indicar o hacer uso de nuestro derecho de acceso para decir cómo están siendo utilizados nuestros datos personales. Por ejemplo, la empresa X de telefonía le da una solicitud de derecho de acceso y esta empresa me tiene que contestar en un tiempo prudencial, como indica la normativa, para decirme, señor tal. Sus datos personales están siendo usados de esta manera y los hemos compartido con estas otras empresas. Entonces yo ya sé cómo han compartido mis datos personales, porque puede ser, por ejemplo, que personas inescrupulosas puedan vender esta base de datos, como pasa, como están viendo en Wilson, que venden los datos personales por base de datos y después nos contactan y nos hemos sorprendidos, o como también puedan saber más información. Esto también está relacionado con seguridad de la información, porque por phishing pueden hacerse pasar por nosotros o personas o familiares y decir, necesito tal cantidad de dinero, necesito tal información y nosotros podemos caer y hasta nos pueden hackear nuestro correo electrónico como también nos pueden extorsionar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso yo digo que los derechos ARCO básicamente son nuestra protección para saber un poco más de cómo están haciendo uso de nuestros datos personales diferentes empresas. Tienen que tener también en consideración que nosotros no solamente le damos nuestros datos personales a las empresas de telefonía, también universidades, la empresa para la que trabajamos, por ejemplo, también Netflix, por ejemplo, también Magis TV, los que usan, o por otro lado, también empresas de cualquier índole, ya sea seguros u otros. Entonces, tienen que tener en consideración cuántas empresas manejan nuestros datos personales y cuán vulnerables somos o estamos ante cualquier tema de extorsión o vulneración de los mismos. Lo más relevante, como les indiqué,
Se ha básicamente promulgado un nuevo reglamento de la ley de datos personales. Lo que yo les voy a decir es lo más relevante, porque este es un webinar que trata algunos puntos de los datos personales. Ya más adelante le daremos un poco más de ampliación, si ustedes gustan de seguir un curso con nosotros. Pero lo más relevante de este nuevo reglamento es que básicamente hay una protección de derechos para niños, niñas y adolescentes, en el cual el consentimiento para los niños es a partir de 14 años. 14 años para adelante ellos pueden darle el consentimiento de que traten sus datos personales. Menores a 14 años no, tiene que ser el titular o el apoderado de los niños para que puedan tratar. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ustedes están viendo que los niños están jugando Minecraft, Free Fire, entre otras cosas. Y básicamente esto es preocupante porque ahí también se filtran datos personales. Es como decir, por ejemplo, tengo mi hijo, puede estar jugando este jueguito y otra persona le puede estar preguntando los datos personales y esto tiene que ser responsabilidad de la empresa que, para la que está administrando esto, que es la dueña del juego o cualquier otro. Entonces, tenemos que ser consecuentes. Este webinar no solamente es para protegernos nosotros, sino también los que trabajan en sus empresas tienen que tener en consideración esto. Ahora, me dirán ustedes, ¿y cómo administro estos datos personales? Bueno, esta administración de datos personales se lleva a cabo en los bancos de datos personales. ¿Qué es un banco de datos personales? Es un sistema, es un proceso en el cual se administran todos los datos personales, ya sea, por ejemplo, si hablo a nivel de empresa, tengo bancos de datos de proveedores, bancos de datos de clientes, banco de datos de visitas, banco de datos de vigilancia, porque ahí almaceno los datos personales. Y esto de acá lo tengo que registrar ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Para qué? Para yo decir que estoy cumpliendo con el adecuado tratamiento de datos personales. Sí, pero ahí no acaba todavía. Regulación de decisiones automatizadas. Se debe informar a los titulares cuando existan decisiones automatizadas. ¿A qué nos referimos como titular? Acá dos puntos aparte. Tenemos el titular de datos personales, que es, puedo ser yo, pueden ser ustedes, puede ser cualquier persona que ha dado sus datos personales, y tenemos el titular del banco de datos personales. Acuérdense que el banco era donde estaban nuestros datos personales, ya sea en las empresas en las que estemos o a quién le demos. Entonces, el titular de bancos de datos personales viene a ser el dueño de la empresa o el representante legal de esta empresa que tiene que administrar de forma segura nuestros datos personales para prevenir que, lo que ya les indique, cualquier vulnerabilidad que haya con nuestros datos personales. Ahora, en este nuevo reglamento se refuerzan los principios de responsabilidad proactiva y transparencia, obligando al responsable a demostrar cumplimiento y garantizar que los titulares tengan acceso a información clara sobre el tratamiento de datos. Es decir, nosotros cuando estamos dando nuestros datos personales, tenemos que aprobar, dar nuestro consentimiento, ya sea a través de un link web que estamos diciendo, doy mi consentimiento para que ustedes traten mis datos personales. Pero esto de acá no acaba ahí porque la empresa de la cual administra nuestros datos personales, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener una política de protección de datos personales, tiene que tener procedimientos de seguridad de la información y una robustez en la parte de la seguridad informática y los procedimientos que permitan darle un adecuado tratamiento a los datos personales. ¿Para evitar qué? Nuevamente, la vulnerabilidad de nuestros datos personales. Un tercer punto de esta ley es el contacto inicial para consentimiento. Como hablaba, tiene que haber un consentimiento. Entonces, se autoriza un primer y único contacto con los titulares de los datos personales. ¿Quiénes eran los titulares de datos personales? Nosotros, quienes damos nuestros datos personales a las empresas. Siempre que dichos datos se hayan obtenido de fuentes accesibles al público con el fin de solicitar su consentimiento para tratarlos. ¿Qué quiere decir en este caso? Por ejemplo, nosotros, como les indiqué, damos nuestros datos personales a las empresas, ya sea para utilizar los múltiples servicios de ellas, ya sea para telefonía, ya sea para cable, ya sea para seguro, ya sea para cualquier medio que, por ejemplo, nosotros queramos disfrutar o hacer uso. Entonces, ellos administran estos datos, pero se han puesto a pensar que también nosotros estamos dando datos personales para fuentes públicas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando es un tema del colegiado, el colegio de ingenieros, el colegio de administradores, el colegio de tal, o por ejemplo, la lista de nombres del colegio tal que hemos estudiado, ¿están nuestros datos personales ahí? O también en la universidad que hemos estudiado, son fuentes públicas. Entonces, los sujetos o las personas pueden hacer uso de estos datos personales, pero, o sea, pueden jalarlos, pero tienen que indicarnos a nosotros, o sea, que
podamos dar nuestro consentimiento para que, pues, que podamos ser contactados. No es tan fácil de decir, yo tengo esta base de datos que me pasó el Colegio de Ingenieros, me pasó la universidad y voy a contactarlos para ofrecerle cualquier tipo de servicio. No, porque yo tengo que dar, ustedes tienen que tener mi consentimiento para poder llamarme, para poder escribirme en cualquier medio. Si, por ejemplo, se pasan de insistentes en decir, señor, le ofrecemos este servicio. No, señor, sabes que ya no quiero. Y nuevamente te siguen llamando, señorita, pero yo ya he dicho que ustedes no me llamen, yo no doy mi consentimiento, pero ustedes están en una base de datos en el cual el call center los para llamando indefinidamente, día tras día, semana tras semana. Lo que ustedes tienen que hacer, como indiqué, hacer uso de sus derechos de acceso. Indicarle, señorita, ¿usted para qué empresa trabaja? ¿Puede, por favor, darme el correo para poder hacer uso de mi derecho de oposición o cancelación de mis datos personales con ustedes? ¿Para qué? Para que me dejen llamar y me dejen de molestar, porque yo no estoy dando mi consentimiento como estoy indicando. Por eso siempre es recordar, tenemos ese consentimiento que nosotros le damos a una empresa para hacer uso de un servicio y tenemos el consentimiento de que cualquier persona que ha obtenido esta información de fuentes públicas tiene que también obtener nuestro consentimiento para poder hacer uso de nuestros datos personales. Si no, hacemos uso de qué? De nuestros derechos ARCO. Regresando. Simplificación del registro de banco de datos personales. El trámite de inscripción, modificación y cancelación de banco de datos personales ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales pasa a ser automático y gratuito. ¿En qué se basa esto? Lo que pasa es que mucho antes en el reglamento, tú tenías que, por ejemplo, ir a una ubicación en física del MINJUS, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual tenías que imprimir tus registros de banco de datos personales y llevarlo con la firma del representante legal. ¿Para qué? Para registrar tus bancos de datos personales. Como les hablé, clientes, proveedores, visitas, CCTV, que son cámaras de seguridad que registran nuestras imágenes, entre otras varias. Entonces, nosotros registrábamos de forma física y teníamos que esperar un proceso. Ahora no, ahora todo es virtual. Entonces, el reglamento cambia en esto. Seguimos. Nivel adecuado de protección de datos personales. Se regula el criterio para considerar que un país ofrece un nivel adecuado de protección en transferencias internacionales de datos. La Dirección General de Transparencia, Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales puede emitir una resolución declarando si un país cumple con un estándar equiparable al de la ley peruana y su reglamento. Por ejemplo, hay empresas que no están ubicadas en Perú. Hay empresas que están ubicadas en el extranjero, ya sea en Europa, porque tienen su servidor allá, o por ejemplo en cualquier parte del país. Entonces, se regula que esta empresa, para poder hacer uso de nuestros datos personales, tiene que también estar regulada en su país. Es decir, tiene que haber una ley de protección de datos personales, tiene que haber un reglamento. ¿Para qué? Para que pueda hacer uso eficiente de nuestros datos personales. Por ejemplo, si entramos a un link web de una empresa que está alojada en España, o una empresa que está alojada en cualquier parte de Europa y no respeta la normativa que hay en su país, ahí hay un problema y podemos también denunciarlos ante esta autoridad que está allá. Pero vamos a ir tocando este tema porque también tiene otras variantes. Responsable de los titulares de bancos de datos fuera de Perú, como indiqué. La normativa peruana se aplica a responsables o titulares no establecidos en Perú que ofrezcan bienes o servicios dirigidos a titulares ubicados en el territorio peruano, como indiqué, una empresa fuera de Perú, realicen análisis de comportamiento de titulares ubicados en Perú, incluyendo elaboración de perfiles. En estos casos, el responsable deberá designar un representante en Perú para actuar como punto de contacto con la Autoridad Nacional de Protección de Datos. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si mi empresa está en España y yo doy servicios también en Perú, tengo que tener un oficial de datos personales. ¿Para qué? Para que pueda hacer respetar la normativa y para que yo pueda tener en contacto el oficial con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales si es que vulnera mis datos personales en el Perú o me siento vulnerado con mis datos personales. Pero de igual, como indiqué, tiene que también tener una ley de protección de datos personales en el otro país en el que está para también poder hacer la denuncia respectiva si es que se dilata mucho en el Perú. Porque puede pasar. Ahora, criterios para flujos transfronterizos. Para autorizar la transferencia de datos a un país, la autoridad evalúa, entre otros, la existencia de un marco jurídico de protección de datos. Como indiqué, tiene que haber una ley de protección de datos sólida, principios que garanticen los derechos de los titulares y vías para su ejercicio. Es básicamente, tengo mi ley, tengo mi reglamento y tengo mi directiva de seguridad de información.
una autoridad encargada de supervisar y sancionar infracciones a la normativa, como decir la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales que está en el Perú, tiene que haber una autoridad competente en los otros países. Ahora bien, nos pasamos a los últimos ya criterios relevantes. Publicidad y prospección comercial. Tras el primer contacto, si no se obtiene el consentimiento del titular, no se puede realizar un nuevo contacto ni tratar sus datos con fines publicitarios. A lo que me refería, ¿no? Si yo he obtenido esa información, ya sea he vulnerado los sistemas de información de las empresas de las cuales he jalado estos datos personales, yo no te puedo contratar a decirte, señor tal, le puedo ofrecer un seguro, o señor tal, si se cambia a a esta línea telefónica le doy un beneficio. Señorita, yo no doy mi consentimiento para que ustedes me estén llamando. Por favor, a uso de mi derecho de cancelación, díganme la empresa de la que ustedes me están llamando para hacer uso de mi derecho SARCO. Y se acaba la cosa, porque si lo siguen llamando ustedes, ustedes pueden denunciarnos con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y se le pone una multa a esta empresa. Esto es para lo que tengan, para que lo tengan en cuenta, porque sucede mucho acá en Perú y seguramente en otras partes, en otros países. La información personal para el primer contacto puede obtenerse de fuentes públicas, como indiqué, pero se debe informar al titular acerca de la fuente usada, como indiqué también, ya sea lo obtenido de fuentes públicas, como de universidades, de terceros, o también me lo han pasado de empresas relacionadas. Tengo un holding en la empresa y mi empresa de servicios tal, le he pasado esta base de datos para que complemente estos servicios. Igualmente, tengo que dar mi consentimiento para ello. Se presume que el responsable del tratamiento es quien se beneficia de la campaña publicitaria o prospección, salvo que se demuestre lo contrario. Esto básicamente porque él se aprovecha de nuestros datos personales, ¿para qué? Para ofrecernos un servicio o producto. El titular tiene derecho a oponerse o revocar su autorización de forma sencilla y responsable. Debe responder en un plazo máximo de 10 días. Esto de los plazos está igualmente colocado en el reglamento, en la forma de atención, ya sea para el derecho de acceso, oposición, rectificación, igual también el derecho de portabilidad, que es uno nuevo para aportar nuestros datos, pero está colocado en el reglamento. Esto lo podemos ahondar un poco más en el curso. Ahora, de esta parte que el tratamiento se beneficia de la campaña publicitaria o prospección, salvo que se demuestre lo contrario, como le indiqué, bastante vulneración de datos personales hay. Se venden bases de datos personales, ¿por qué? Porque nos quieren ofrecer un producto o servicio. Portabilidad de datos personales, lo que estaba indicando antes. Este es un nuevo derecho sumado a los de ARCO, acceso, rectificación, oposición y cancelación. Indica, el reglamento reconoce la portabilidad de datos como una extensión del derecho de acceso, es decir, permite a los titulares transferir su información personal a otro responsable o titular de base de datos. ¿En dónde lo ven esto? ¿Tienen un parecido? Cuando nos cambiamos de telefonía capaz, de un operador a otro, se hace el uso del derecho de portabilidad. Esto tiene que ser portado todos nuestros datos a esta empresa. Condiciones. Procede cuando el tratamiento se basa en el consentimiento o en una relación contractual. Siempre nosotros dar nuestro consentimiento. ¿Por qué? Acá viene lo bueno, porque por ejemplo, si una persona nos ha sacado información, nuestros datos personales, sabe nuestra fecha de nacimiento, sabe nuestros nombres, sabe nuestro número de identificación, puede decir, yo soy tal persona, quiero hacerme una portabilidad, transferir mis datos y lo hace. Y después nosotros, oye, hicieron uso del derecho de portabilidad sin ser yo el titular de datos personales. Entonces, por eso mismo hay que cuidar nuestros datos personales. Ahora bien, hablando de estos temas relevantes, hay otro tema aún más que no está acá, pero les voy a indicar así como un plus. Lo que indica también el reglamento es que las personas, básicamente las empresas, tienen que tener un oficial de protección de datos personales. Pero este oficial de datos personales o de protección de datos personales, ¿desde cuándo entra en vigencia? El reglamento se promulgó en noviembre. A las empresas que tienen arriba de las 2.300 UIT de facturación anual, les dan un año para poder hacer uso o básicamente implementar o designar al oficial de datos personales. Este oficial de datos personales es el que se va a encargar de proteger los bancos de datos personales en nuestra empresa. Como también de qué? De que se respeten los tiempos en los cuales los titulares de datos personales, o sea, las personas, quieren hacer uso de sus derechos. Como también proteger
y dar un adecuado tratamiento a los datos personales. Pero ¿cómo lo va a dar? Acá viene el tema. Tiene que tener, como indiqué, una política de protección de datos personales en la organización, un procedimiento de seguridad de la información, un procedimiento de administración de banco de datos personales y físicos, personales físicos y o digitales, porque la fuente de datos personales puede estar ya sea en archivadores o puede estar en la nube o en el servidor. Entonces tiene que darle un adecuado tratamiento. Cuando implica un tema de que se hace un pen testing o se hace un ataque a la empresa, están viendo o están tanteando qué información pueden obtener. Y muchas de estas bases de datos están en algunos servidores y pueden obtener estos servidores. Entonces, el oficial de datos personales tiene que ser una persona que tenga conocimientos en seguridad de la información y también en protección de datos personales, más allá de los digitales, también físicos, porque también está el tema de cerrar con llave, no dejar que los datos, que los folios o las páginas, los papeles donde están datos personales se malogren, tiene que darle adecuado tratamiento, porque ha pasado en empresas, es decir, desde el 2018 se dice que tienen una data en los servidores, nunca se hizo el backup correspondiente, nunca se hizo la adecuada custodia de esa información y se perdió. O esa información dejó de existir, ¿por qué? Porque otra una persona lo sacó y lo vendió, o está haciendo un uso individuo de nuestros datos personales. Ahora, con todos esos temas de infracciones o básicamente ataques, cuando se hace un ataque a la empresa y el ataque ha funcionado, lo que indica el nuevo reglamento es que el oficial de datos personales o el titular del banco de datos personales, que es el representante legal o dueño de la empresa, tiene que informar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ya que se ha vulnerado los sistemas de seguridad de la empresa y están en vulneración, ¿qué cosa? Todos los datos personales. Y también informar a la Dirección de Seguridad Cibernética, que es en el Perú, que también tiene que informarlo. ¿Para qué? Para que sean los procedimientos respectivos. Pero si en caso de que se haya hecho un ataque y no haya sido exitoso este ataque, no se informa a la Dirección de Ciberseguridad, pero se tiene como un registro igual, para poder saber qué ha pasado, quién lo ha realizado, cómo se ha realizado para hacer las investigaciones respectivas. Nosotros cuando estamos en una empresa, esto va más que todo para empresas ahora, este, básicamente, más allá de la normativa, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nosotros estamos en una empresa y decimos, hay un nuevo reglamento, hay una ley de protección de datos personales, hay un área de TI, ¿cómo podemos proteger nuestros datos personales? Le estoy compartiendo esta estructura para la protección de datos personales que empieza ¿desde dónde? Empieza desde la clasificación de la información y activos. ¿De quiénes? Pueden haber muchos datos personales, como dije, pueden haber temas por banco de datos de trabajadores, proveedores, clientes, como también pueden haber bancos de datos de cámaras de seguridad porque almacenan las imágenes de las visitas que tenemos, entre otros más. Entonces, partiendo de estos bancos de datos básicos, debemos de clasificar la información y activos. ¿Cuáles son los principios en este caso? Que es lo que indica la ISO 27001, por ejemplo, los pilares de la información, que es seguridad, confidencialidad y disponibilidad. En base a eso, nosotros vamos a clasificar nuestra información para saber, por ejemplo, si nuestra información es de uso o de acceso público, confidencial, reservado o básicamente dentro de la empresa. Pueden clasificarla en cuatro, en tres, como ustedes gusten, pero tiene que estar clasificada la información para que, por ejemplo, hay información sensible como personas que tienen VIH, personas, por ejemplo, que están enfermas, personas, por ejemplo, que tienen niños menores u otras cosas que se puede filtrar y pueden hacer un mal uso de estos datos personales. Entonces, esta información sensible está catalogada como confidencial o reservada para otras personas. Entonces, se le da un mejor tratamiento, se le da mayor seguridad en los procedimientos. Lo que indica la clasificación de información, como indiqué, es revisar la forma en que se ha clasificado la información, sensible, pública, etcétera, y cómo se han clasificado los activos que almacenan información. Ya hablamos de servidores, computadores, laptop, la nube, entre otros activos más, ya sea digitales o físicos. Ahora, de ahí pasamos a la documentación y requisitos. Lo que yo les hablaba, tener procedimientos robustos, tener una política, tener reglamentos, hacer, por ejemplo, un adecuado pentesting para saber nuestras falencias, implementar la ISO 27001, que es la ISO
del sistema de gestión de seguridad de la información y toda la familia para que podamos estar protegidos, no solamente por nosotros, porque tenemos que proteger, como dije, los bancos de datos personales de los proveedores, clientes, entre hasta trabajadores, porque si hay cualquier filtración, ¿a quién le cae la multa? A nuestra empresa. Aparte de eso, tenemos, como dije, los bancos de datos tienen que ser almacenados de forma correcta en la empresa. ¿Quién es el responsable? Los mismos. Ahora, voy a incluir o adicionar otra persona más. Hablamos de los titulares de datos personales, ¿cierto? Que eran las personas. Hablamos del titular de banco de datos personales, que era quién? El dueño o representante legal. Hablamos del oficial de protección de datos personales, que era el encargado de velar por todo este sistema de protección de datos personales. Pero también hay, por ejemplo, sí, responsables de bancos de datos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, el gerente de recursos humanos que maneja toda la información de nóminas, planillas, todo lo que manejan los trabajadores, es el responsable de ese banco de datos personales. ¿Por qué? Porque él gestiona toda esa información. ¿Por qué? Porque hace uso, por ejemplo, nosotros le damos que toda nuestra información, le damos nuestras cuentas para que se nos deposite la nómina, entonces él tiene que hacer proteger toda esa información, ya sea si está almacenada en fuentes físicas o digitales. Él es el responsable del banco de datos personales de los trabajadores. De igual forma, los clientes, ¿quién es? El gerente comercial, puede ser. Ahora, con los proveedores, ¿quién es? El gerente de logística. Entonces, ya le estamos dando o estamos delegando responsabilidades. ¿Para qué? Para que el oficial de datos personales pueda tener estas reuniones, esta coordinación para tratar adecuadamente los datos personales de todas estas personas y ellos sean responsables en base a sus procedimientos. De ahí está que la comunicación. Tiene que haber una correcta comunicación, verificar que que de forma se ha comunicado a los trabajadores, clientes y proveedores sobre la ley de protección de datos personales y sus derechos ARCO. Esto también hago un punto aparte, ¿por qué? Porque hay casos a veces en que la ley indica, el reglamento y la directiva de seguridad de información. Por ejemplo, se encontró una persona que estaba robando en la empresa y había una cámara de seguridad. Cuando lo presentaron ante un juicio, dijeron, mire, acá está la cámara de seguridad, se encontró robando a esa persona. Y vaya la defensa legal en la que indicó que no, ese video no vale porque es un dato personal de esa empresa, un dato personal de esa persona. Entonces ella no autorizado para que sea grabada. Mira qué ilógico, has robado en la empresa. ¿Cuál es la medida correspondiente? Se indica que por nosotros protegernos como empresa, tenemos que colocar un cartel en el que diga se está grabando acorde al reglamento tal y tal. Eso no solamente es en Perú, sino también en otros países, ¿ah? Si nosotros colocamos este cartel de forma visible en el área en donde que se estamos grabando, entonces nosotros vamos a estar cubiertos. ¿Por qué? Porque le estamos indicando, por si acaso, esta área se está grabando, se está administrando tu banco de datos personales en el CSTB, que eso ya es un procedimiento interno, y nosotros podemos hacer uso de ello ante cualquier defensa. Como también, por así decirlo, comunicar a los trabajadores mediante consentimientos firmados o que firmen la política de protección de datos personales o que sea comunicada para que ellos sepan que están dando un adecuado tratamiento de datos personales. Como dije, todo esto de acá es la estructura para la protección de datos personales. Y aquí a quien ven, a esta personita que está acá es el oficial de datos personales. Es quien va a administrar todo este sistema de protección de datos personales y hacer que funcione. Pero no solamente para que sea bonito, sino para que administre y proteja los datos personales de todos. Ahora, conclusiones y recomendaciones clave de esto de acá. La ley número 29733 exige un adecuado manejo de la información personal y otorga derechos a los titulares para acceder, rectificar, cancelar y oponerse al uso de datos, como también hace la portabilidad, que es un nuevo derecho. Su cumplimiento fortalece la reputación de las organizaciones, previene sanciones y genera la confianza en quienes confían su información a las demás empresas o a cualquier tercero. Además, la implementación de medidas de seguridad resulta esencial para proteger la confidencialidad y evitar brechas que pueden perjudicar tanto a titulares como a las empresas. Hablamos de representante legal como la reputación de la empresa, porque a nadie le gustaría que le pongan una multa de tanto y que sea publicado en la autoridad de datos personales, porque si no somos clientes de ello, nos podemos ver afectados. Un caso también pasó en una aerolínea en España, en el cual habían hecho un ataque a los servidores y habían sacado todos los datos personales. ¿Qué datos personales?
los datos, por ejemplo, cuando nosotros compramos el pasaje, no ponemos nuestro número de tarjeta y nuestro código CVC, eso lo habían sacado. Y recomendaban a los titulares de datos personales cancelar sus tarjetas y tener una tarjeta nueva porque había sido vulnerado su sistema en ese sentido. Eso me llegó un correo hace 2 años, un año y medio. Entonces, hay esas formas de ataque, ¿no? Para mantener la conformidad, se recomienda establecer políticas claras de tratamiento de datos, capacitar al personal, llevar un registro ordenado y transparente de la información y facilitar el facilitar el ejercicio de derechos de los titulares. Asimismo, es aconsejable realizar auditorías periódicas para evaluar la eficacia de las medidas de seguridad, detectar posibles vulnerabilidades y asegurar un mejor cumplimiento de la normativa. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos que tener procedimientos que no sean tan técnicos, que no sean tan difíciles de entender. ¿Por qué? Porque cuando las personas tienen que entenderlo desde cualquier nivel, porque están haciendo o están dando consentimiento para uso de sus datos personales, entonces ellos tienen que entender para qué necesitan sus datos personales. Es como decir, recursos humanos, yo necesito que tú me pases tu número de cuenta, ¿por qué? Porque necesito depositarte el dinero de forma quincenal o mensual. Entonces, yo les tengo que dar mi dato personal y entiendo que tengo que pasarle ese dato personal para eso. Tengo que pasarle, por ejemplo, la información de mis niños, de qué edad tienen, o, por ejemplo, si están estudiando, porque puedo tener un bono de escolaridad, o al fin de año le van a dar un regalo a mis hijos. ¿Por qué? Porque son niños todavía. ¿Ves? Ese es un tema más simple de informar a las personas. Ahora, ¿es aconsejable realizar auditorías periódicas? Sí, porque al final el oficial de datos personales, si bien indica la norma que no tiene que estar sujeto 100% a esta función, pueden dárselo ya sea al oficial de cumplimiento, al gerente legal o a cualquier otra persona que tenga la capacidad respectiva. ¿Para qué? Para que implemente este sistema de protección de datos personales. Primero la implementación y después la auditoría. Si no tienen ni la implementación de este sistema, pueden realizar un diagnóstico con un auditor o con cualquier consultor para que puedan indicar las falencias de su sistema y poder implementar o corregir estas brechas. Ahora bien, espero les haya gustado. Solamente para agregar un poquito más, como dije, esto viene desde España, esto viene desde Europa, todas las normativas en cumplimiento vienen desde allá. Allá, por ejemplo, se le llama delegado de protección de datos personales, inclusive hay certificaciones y todo como delegado. Acá se le llama ya oficial de datos personales. En el grupo de WhatsApp vamos a dar algunas herramientas ligadas a datos personales y les invito a que se unan también o que se sumen al curso que vamos a tocar bastantes puntos. Vamos a ampliar un poco más lo que es datos personales y le vamos a dar herramientas. ¿Para qué? Herramientas para poder implementar ustedes en su empresa de forma sencilla, para que los puedan conocer, capacitaciones, herramientas, evaluación sobre la normativa, evaluación sobre el sistema de protección de datos personales, entre otras partes más. Jaime, ¿tienes alguna connotación? Sí, no, más bien pasamos a la siguiente. Vamos a hacer Ujú. unas preguntas, un pequeño juego con Kahoot. ¿Puedes pasar a la siguiente lámina? Sí, voy a pasar a la siguiente lámina. Ya. A ver, voy a compartir mi máquina. Va a aparecer un código y una ruta. Ahí está la ruta. Más bien si podemos poner la ruta Sí. en Voy a el dejar de chat. compartir para que puedas compartir. Sí, deja de compartir. A ver si puedes poner la ruta. Ya se ha compartido por el chat de Zoom. A ver, vamos a mostrar acá un código. Sí, esperen un momento que quiero.
Ujú. De igual forma, las preguntas que estén haciendo por el chat las vamos a contestar luego del Kahoot. No se Sí, preocupen. entren a Kahoot por la ruta que aparece en el chat y coloquen ese pin y va a aparecer ingresan su nombre y se debe ver en la pantalla, ¿no? Bueno, ahí ya una persona, no sé si Mauricio también entró. La idea de esto es reforzar algunos conocimientos de lo que se ha explicado en el webinar y poder también ampliarlos si es que no se han tenido del todo claro, ¿no? Ojo que no hay penalidad, ¿no? Es simplemente para ver cómo se ha entendido la sesión, ¿no? Son preguntas muy simples. Ahí los animo a que terminen de ingresar. ¿Por dónde se ingresa? Que no sé. Ahí en el chat hemos puesto un link para una página web. Si ingresas por el chat a través de esa página web, Ah, vas a ir a Kahoot, a Sí. kahoot.it, Ujú. También está en el grupo de Mentrix, ¿eh? Ahí he puesto también el link. ahí voy Solamente, a poner. pero solamente ingresa por, colocar Estuve, ese código. mejor ingresa por teléfono. estuve, sí, que estuve Mejor todo el tiempo traumada con instalar el programa en la máquina y recién entré, así que ha no sido necesitas instalar nada, simplemente una ingresa cosa por con el un teléfono. obstáculo. Ujú. Sí, ahora, pero hasta ahora yo no lo tenía en la máquina, estaba mirando en el celular toda la conferencia esta. Mm. ¡Qué desastre! Bueno, A ver si puedes ingresar para hacer el juego rápidamente. ahí fue. Ahí está. Listo, a ver, vamos a correr las preguntas. Son 5 preguntas, ¿sí? Y tienen que responder desde el teléfono. Van a salir 4 alternativas, 4 colores. Escogen el color que más se acerca a la descripción que va a aparecer en la pantalla, ¿sí? Hay 45 segundos. ¿Qué regula la ley 29733 en el Perú? Derechos laborales, seguridad vial, protección de datos personales, propiedad intelectual. Escojan el color mirando la pantalla. Ay, es que sería mentir porque no presté atención, estuve todo el tiempo traumada con instalar abrir la conferencia en la computadora. Así que no, tendría que leer para poder hacer la ciencia cierta. No hay problema. 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Listo. La protección de datos personales es lo que regula la ley. Listo. A ver, siguiente. ¿Qué son los derechos ARCO? Entonces, en el color rojo tiene acceso, regulación, control de organización. En el azul, acceso, rectificación, cancelación y oposición.
En el amarillo, análisis, rectificación, cancelación, observación, auditoría, control y oposición. Estoy haciendo tatetí, ¿eh? Nada más que porque no escuché casi, escuchaba pero sin entender. Listo, entonces es la azul. Acceso, rectificación, cancelación, oposición. Ese es arco. Ok. Vamos a la siguiente. Tercera pregunta. ¿Qué información se considera un dato personal? Huella digital, dirección de correo electrónico, número de DNI, todas las anteriores. Ah, esa es la única que sé por sentido común. ¿Cuál es todo de anterior? ¿Qué color? Bueno, el Verde. color rojo es huella digital, dirección de correo electrónico es azul, número de DNI No, es pues amarillo y todas las quiero, anteriores es re- quiero responder verde. ¿Cómo hago? verde. Ah, marca el verde en la pantalla del teléfono. Ahí ya la marqué. Por sentido común, ¿eh? No porque haya escuchado y... Esto ha sido muy obstáculo. Bien, todas las anteriores. Ah, le pegué, bueno, qué bien. También el sentido común funciona. El siguiente. ¿A partir de qué edad pueden los adolescentes consentir servicios digitales según el reglamento 2024? El rojo es 12 años, el azul 14 años, el amarillo 6 años y el verde 18 años. Esto por lo que me parece también, sentido común, 18 años, puse yo, verde. Azul, Oh, azul. 14. 14 años, desde 14 años se puede consentir. Ok. ¿Cuál es un nuevo derecho reconocido por el reglamento ley 2977 en el 2024? Rojo, derecho de portabilidad de datos. Azul, derecho de privacidad. Amarillo, derecho de la rectificación. Y verde, derecho de oposición. El derecho de portabilidad de datos. Ujú. Bueno, pero es por sentido común, ¿eh? No porque yo haya prestado atención, porque estuve muy preocupada por cómo instalar todo. Un Listo. desastre fue esto. Y Alguna- encima con hambre de lo último. Bueno, no hay penalidad, tampoco hay un premio, pero básicamente era para que se divirtieran y pudieran repasar un poquito lo que había sido el webinar, ¿no? Ay, yo la última seguro, a ver. Bueno, este, pasaríamos a una ronda de preguntas, si es que las hay. Vi en el chat algunas preguntas, Giovanni. Sí, vamos a pasar a leer las preguntas del chat, del cual vamos a partir de la primera.
A ver, base de datos se venden a otras empresas para que así puedan conectarte. Generalmente eso se maneja mucho en trabajo de call center. Así es, Angelo. Bastante se maneja eso. Mis datos personales tienen medio mundo, me lo sacan, roban. En Argentina no me preocupa. Internet sí. Outlier es una plataforma que me robó un montón. En sí, es cuando nosotros colocamos nuestros datos personales en diversas plataformas, ya nos están robando los datos personales. Por ejemplo, si nosotros empezamos a jugar un jueguito en el celular, o por ejemplo, metemos nuestros datos personales para lograr algo, lo que ellos se benefician son nuestros datos personales y nos ven como si fuéramos el producto. Es decir, no es gratis, sino que quieren nuestros datos personales para poder empezar a hacer uso de ellos, vendérselos como base de datos a otras personas inescrupulosas o también ofrecernos un servicio a posterior, ¿no? En caso de que estos datos sean vulnerados, ¿la empresa está en una obligación de hacerse cargo de las consecuencias? En sí, sí, porque acuérdense que nosotros, basado en la ley, en nuestro reglamento, nosotros como empresa tenemos que proteger los datos personales, tenemos que dar un adecuado tratamiento de datos personales. Es más, les voy a colocar también acá la última multa que ha salido, que ha sido realizada hace poco al BCP por no manejar de forma correcta los datos biométricos de las personas. Si uno se pone al manejo de datos personales en su propia empresa, ¿es motivo de despido o algo similar? ¿Y en qué caso de que sucede y cómo se procedería? Yo puedo oponerme al uso de mis datos, por ejemplo, por decirles un ejemplo sencillo. Si la empresa hace uso de mi imagen y yo no estoy consintiendo eso, yo me opongo. Hago uso de mis derechos ARCO. ¿Cómo yo podría hacer eso? Me pueden decir, bueno, cuando hay una política de protección de datos personales en las empresas, básicamente las comparten a todos y dicen, este es el proceso para el cual tú tienes que hacer uso de tus derechos ARCO. Tienes que enviar un correo llenando este formulario, que es el formato de la empresa en donde colocas oposición a estos datos personales que no quiero que sean manejados por ustedes. Y la empresa les responde y les indica que estos datos no van a ser usados. Ese es el correo, básicamente la forma correcta o el proceso correcto de hacer uso de nuestros datos personales. De esa forma es. Ahora, si yo quiero ponerme de otro dato, por ejemplo, lo puedo hacer. No hay ningún tema de despido, ¿no? Porque ese es lo que indica la normativa. Ahora, si la empresa quiere condicionarte con eso, bueno, les ponen una multa por datos personales y otra multa por su fin, porque eso no tiene nada que ver con tus funciones como trabajador. Si uno, ¿qué caso de que estos sean vulnerados? Pam. ¿Algunas preguntas más? Sí, Giovanni, yo tengo ahí una consulta. Ujú. Eh, esta normativa veo que es amplia, involucra hasta oficiales de cumplimiento, involucra bases de datos que hay que tener cuidado, o sea, no solamente el oficial de cumplimiento, sino la persona que maneja la tecnología de información va a tener que cumplir ciertos procedimientos. Entonces, ¿cómo podemos hacer todo eso en una empresa MIPE, ¿no? Donde máximo tenemos 20 personas. ¿Cómo podemos cumplir con toda esa reglamentación? ¿O es que hay pasos básicos más que debe seguir y solamente las grandes deberían seguir todo esto? Sí, en sí el reglamento, este nuevo reglamento para las MIPES, actúa en 2, 3 años, pero la vulneración de datos personales es inmediata, se pone con el anterior reglamento. Así que, como indiqué, si es que hay una vulneración de datos personales, la empresa es la responsable de ello. Cuando son una empresa de 20 personas, tiene procesos sencillos, se pueden colocar procesos o procedimientos o manuales cortos, sencillos para proteger la información. Podemos también decir que una empresa pequeña es un call center y un call center maneja bastante información o bastantes datos personales que también ponen vulneración a todos los titulares de datos personales si hacen un mal uso de estos. Ahora, esto puede ser sencillo porque le podemos colocar una política de protección de datos personales, unos procedimientos adecuados a sus procesos, flexibles, para que puedan hacer uso sin intervenir en la operatividad diaria, y también algunos controles para poder mitigar. La idea es que no se vean vulnerados los datos personales de las personas, proveedores, clientes, entre otros. Ahora,
Cabe decir que la Ley de Protección de Datos Personales o reglamento cubre lo que son personas naturales, no jurídicas, sino personas naturales, todo tipo de personas. Eso más que todo. Correcto, Giovanni. No sé si habrá alguna otra pregunta de los asistentes. Al menos en el chat no veo ninguna. Yo quiero preguntar de, ay, qué lío. ¿Quién es esa última cara con la que yo estoy hablando? Yo, Jaime, ¿me escuchaste, Carolina? No, no escuché. Ah, la última persona soy yo, Jaime. Ah, Entonces, no habría más preguntas, Jaime? Yo creo vamos que a no. tener un teórico de esto en el chat, porque yo no puedo captar casi nada. Sí, vamos a enviar un PDF en el chat de la comunidad, de tal manera de que aquellos que no han estado presentes o que quieren volver a revisar el material, bueno, ahí lo van a tener. Y como hemos grabado esta sesión la vamos a guardar en un Google Drive, de tal manera que puedan tener acceso cualquier persona y los Bien, pueda volver a revisar. bien. Bueno, entonces, ya para terminar, solamente mencionarles a todos eh, que unan cada vez más personas a esta comunidad, ¿no? Todavía somos una comunidad muy pequeña, en la cual nosotros lo que intentamos es poder expandir el conocimiento, no solamente en temas de negocios, de datos, ¿no? Sino también poder que ustedes puedan intercambiar conocimiento internamente. Entonces, al sumarse a la comunidad, ustedes van a tener contenido exclusivo, una asesoría personalizada, vamos a dar algunas mentorías, vamos a ir lanzando algunos cursos que complementen también los webinars y vamos a darles tips para alcanzar sus metas a través de esas mentorías que les estaba mencionando, ¿no? Entonces, sin más que decirle, bueno, estamos planificando un curso ya amplio de protección de datos y más adelante también uno de manejo de riesgo. Sin más que decirle, les agradezco bastante la asistencia y nos vemos hasta el próximo webinar o curso que tengamos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.